En ninguna otra parte de la escritura del Antiguo Testamento, en lo que concierne a la ley, ha tenido tanta discusión que el cuarto mandamiento. Muchos han visto en él un gran tropiezo que ha dado motivos a grandes y delicadas controversias. En medio de tan acalorada discusión surgen las preguntas: ¿deberían los cristianos guardar el sábado? ¿O tiene que ver la iglesia con el sábado que Dios dio a los hijos de Israel? ¿No es el domingo el día que los cristianos deben de guardar en vez del sábado? Estas son las preguntas que muchos cristianos sinceros se hacen a menudo, y estas son las preguntas que van a ser respondidas a través de este estudio. Bienvenidos a Reflexiones Espirituales. Esta es la cuarta parte de una serie de mensajes titulada El Shabbat. Hoy vamos a hablar sobre la historia de un transgresor del sábado. Tenemos un dato muy curioso en el libro de Números acerca de una persona que quebrantaba el día de reposo. Digo curioso porque no se revela el origen, a qué pueblo pertenecía esta persona. No explícitamente, aunque implícitamente podríamos suponer que este hombre era un extranjero. El carácter expresivo de los textos parece hacer énfasis en ello. Observe lo que dice Números capítulo 15, versículos 32 al 36. Dice de la siguiente manera: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le debía de hacer. Aquí se puede ver el principio de una ley apodíctica. Sigamos leyendo. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente que muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Esta es una ilustración de un pecado desafiante. Cuando se determinó que se había cometido una violación premeditada de la ley del día de reposo, la pena fue la muerte. No importaba si fuera nativo o extranjero. La ley se había dado para todos y todos eran responsables ante ella. Observe las palabras: hallaron a un hombre, irremisiblemente muera aquel hombre. Son características que nos llevan a suponer que este hombre era un extranjero. Estas características son dadas en el veredicto del sábado en la ley casuística antes mencionado: el que lo profanare, porque cualquiera que, aquella persona será, cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Es interesante recordar que el día de reposo no empezó a ser obedecido cuando Dios entregó a Moisés sus mandamientos. Antes de que se dieran los 10 mandamientos, el día de reposo había sido guardado. Observe lo que dice el libro de Éxodo en su capítulo 16, versículos 23. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que sobrare, guardadlo para mañana. Este mandamiento es la ley más antigua de todas las leyes formuladas. Su antecedente se remonta desde el origen de la creación de Dios.
No sabemos si en verdad Adán, Noé, Abraham guardaban este día como día de reposo. La Escritura no lo menciona, aunque en Génesis capítulo 26, versículo 5, encontramos un comentario acerca de Abraham que guardaba fielmente los mandamientos de Dios, de donde podríamos deducir que estos hombres guardaban los mandamientos de Dios, incluyendo el día sábado. El ejemplo más claro y contundente que el día de reposo es tan especial es por el ejemplo mismo de Dios. Él ha sido el primero en mostrarnos que este día debe ser un día especial dedicado a Él. Ya se nos ha dejado 6 días para nosotros, para involucrarnos en todas nuestras faenas. Él solamente nos pide este día para que se lo dediquemos completamente. Esto es lo que nos enseña el relato del pueblo que Dios había sacado de Egipto. Quizá esta ha sido la causa del por qué la Escritura no nos revela si los antecesores de Moisés consagraban este día para él. Dios conocía perfectamente este pueblo y sabía cuál era su debilidad. Por eso Dios es muy expresivo al darles su consejo en lo que debían de hacer cuando salieran a recoger el maná, para probarlos si eran obedientes o no a sus leyes. Esto es lo que claramente Dios le dice a Moisés. Escuche lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Qué lección más tremenda la que Dios preparó para este pueblo? Únicamente podían recoger la porción de un día, ni más ni menos, un gomer por cabeza. No podían guardar para el día siguiente. Observe qué es lo que pasó. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés, según el versículo 20. La segunda prueba consistía que en el 6º día tendrían que recoger 2 gomeres por cabeza, es decir, la porción de 2 días, a fin de no salir el 7º día. Tenían que cocinarlo el mismo día, y lo que sobraba se dejaba para el día siguiente, lo contrario de la orden que se les dio la primera vez. Y esto fue lo que sucedió. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se angusanó ni hedió, según el versículo 24. En todo esto el pueblo no falló, y pudieron darse cuenta que la obediencia siempre es recompensada con el bien, contrario de lo que ya había sucedido. Pero para el colmo de sus curiosidades y testarudez, el pueblo sale a recoger maná el 7º día y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Dios sabía que el corazón de este pueblo era muy incrédulo. Por esa razón Dios tuvo que utilizar un mecanicismo bastante estricto para regular sus comportamientos, hasta que finalmente comprendieran que el día de reposo no podía pasarse inadvertido. Esto quedó registrado como lección para ellos, como también para nosotros, y para que nos demos cuenta que el obedecer o el desobedecer siempre conlleva una consecuencia. Por fin, el pueblo llegó a entender esto cuando Dios mismo vuelve a advertirles: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º
día, según los versículos 29 y 30. Baste con esto para informarnos que el día de reposo no tuvo su origen en el Sinaí, cuando Dios entregó a su pueblo sus mandamientos, sino, como hemos dicho, fue incluida como confirmación de una ley antigua. Hay un aspecto importante que también debemos de considerar, y es el ejemplo de Jesucristo con respecto al sábado. Algunas personas creen que Jesucristo quebrantó este mandamiento, pero es imposible que esta persona de la cual dicen que quebrantó este mandamiento haya sido realmente el Hijo de Dios, porque nadie que haya proclamado ser verdaderamente el Hijo de Dios podría haber actuado en contra de la voluntad del Padre. Esta persona no sería más que un pobre demente, un impostor. Pero ¿eso es realmente lo que dice la Escritura con respecto al Hijo de Dios? Veamos si es cierto. Primeramente tenemos que entender que Cristo nació sujetándose a la voluntad del Padre. Esa voluntad no tuvo origen en su nacimiento, sino que ya estaba dada desde antes de la fundación del mundo, según Efesios capítulo 1, versículo 8 y 9, y Evangelio de Juan capítulo 5, verso 30, capítulo 6 y verso 38. Parte de esa voluntad estaba expresa en los mandamientos de Dios, según lo menciona Salmo 48. Por esa razón Cristo al nacer tuvo que adherirse a la religión judía, y de hecho él era un judío. Por eso la Escritura dice claramente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, según Gálatas capítulo 4, versículo 4. Era imposible que Cristo se proclamara ser el Hijo de Dios, transgrediendo los mandamientos del Padre. Es más, él mismo decía: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Es necesario, sin embargo, recalcar que muchos han tratado de desviar este versículo. Algunos creen que Jesús se refería a un cumplimiento definitivo, en la que por fin se realizaría en plenitud aquello hacia lo que la ley conducía, de acuerdo al versículo 18 que dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esto es lo que también tratan de decir algunas Biblias, como por ejemplo la Biblia latinoamericana traduce el versículo de la siguiente manera. Mateo 5, versículo 17. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. Sin embargo, esto no es lo que Cristo estaba tratando de decir. Jesús no estaba dando una ley nueva, ni tampoco modificando la antigua, mucho menos dándole una forma concluyente o definitiva, como algunos suponen. Él estaba explicando el verdadero significado de la moral contenida en la ley de Moisés y el resto del Antiguo Testamento. La ley y los profetas se refiere a todo el Antiguo Testamento por completo, y no únicamente a una parte de ella. Cumplir se refiere aquí del mismo modo cuando una profecía tenía su cumplimiento. Cristo era el cumplimiento de la ley en todos sus aspectos. Él cumplió la ley moral al mantenerse perfecto. Él cumplió la ley ceremonial al ser la encarnación de todo lo que la ley prefiguraba. Cumplió también la ley judicial, personificando la justicia perfecta de Dios. Si Cristo no se refería a ello, tendríamos que ignorar los versículos siguientes, que dicen: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo
que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Otro de los errores comunes es creer que cuando Jesucristo dijo que Él era el Señor del sábado, estaba haciendo énfasis que con su llegada a la tierra el sábado había perdido su validez. Vamos a ver esto en el mensaje siguiente para poder observar que Cristo no quebrantaba el día de reposo.